hemos querido en este año en concreto tener esta jornada que versa toda ella sobre el ministerio sacerdotal dentro de la Iglesia. Y como ayer el Papa Benedicto XVI nos invitaba a valorar en todos los ámbitos de la vida el gesto unitario por excelencia, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues me invito a comenzar nuestras jornadas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Os presento brevemente, aunque lo conocéis obviamente, al doctor don Juan Francisco Martínez Rojas, sacerdote de la diócesis de Jaén, que es deán de la catedral y miembro destacado en el sentido de con especiales responsabilidades no cargas en su iglesia particular. Y he acertado. Entonces, él es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, diplomado en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, y en nuestro instituto, lo mismo que en el seminario, profesor de Historia de la Iglesia y de Patología. Es autor de numerosas publicaciones sobre Historia de la Iglesia, sobre orígenes del cristianismo, y lo hemos invitado porque nos parecía que en este conflicto, por lo menos soterrado, que existe entre la visión del sacerdocio de la Iglesia y otras visiones encontradas que podemos encontrar incluso particularmente dentro de la propia Iglesia, es bueno remontarse a los orígenes para descubrir que el título de la ponencia, el ministerio sacerdotal de la nacionalidad cristiana. Y la palabra por Francisco Martín. Y nosotros que le llamamos el Francisco Juan, familiarmente llamamos Fran. Estamos en casa para conservar la forma de la palabra por Francisco Juan Martínez Rojas. Pues a las 11:15, por eso tú terminas con el 3/4 de hora, ¿no? Y más. Intentaré ceñirme al tiempo, que es una de las consignas que siempre intento tener presente, por lo cual, pues, como luego el texto estará disponible, voy a intentar hacer un resumen, primero para que sigamos el horario establecido y luego para no aburriros en demasiado. Voy a partir de dos textos literarios aparentemente contradictorios para ver si, como cierta teología, por llamarla de algún modo, sobre todo enraizada en las aportaciones de la teología liberal protestante de Adolf von Harnack, su repercusión en la teología católica con el modernismo, vamos a ver si realmente Jesús lo que predicó fue el reino y luego lo que vino fue la Iglesia, o si lo que Jesús quiso fue una cosa y lo que luego se desarrolló con una serie de ministerios, estructuras, etcétera, no corresponde a lo que Jesús quiso, sí que podemos saber que quiso algo. Yo evidentemente creo que el ministerio dimana del sacerdocio único de Cristo y los testimonios que vamos a examinar tanto del Nuevo Testamento como de los padres, así nos lo presentan con esa frescura y con esa riqueza que tienen siempre los orígenes, los primeros testigos que cronológicamente están cerca de esa fuente primera que es Jesucristo y que no solamente existe una cercanía cronológica, sino una cercanía, podríamos decir, también cordial. El primer testimonio de la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 4, donde dice: si Jesús estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ni siquiera sería sacerdote. Y, como veis, subrayo en amarillo esa palabra griega, Hebreos, porque a lo largo de la exposición haremos referencia a ella en varias ocasiones. Pasa el tiempo y es obispo de Roma Cornelio, entre el año 251 y 253. Y Cornelio escribe una carta en la que dice: así pues, este vindicador del Evangelio no sabía que tiene que haber un solo obispo en una iglesia católica, en que no ignora, se refiere a la comunidad de Roma. ¿Y cómo podría? Que hay 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 entre exorcistas, lectores y hostiarios. Así, continúa diciendo, con más de 1500 viudas y menesterosos, a todos los cuales alimenta la gracia y el amor del Señor. Aparentemente son dos textos contradictorios,
entre la presentación que hace la carta a los hebreos de Jesús como totalmente ajeno a la idea y a la realidad del sacerdocio de su tiempo y ese desarrollo en órdenes y en ministerio que se experimenta desde la era apostólica hasta mediados del siglo III, que es donde se enmarca ese texto del Papa Cornelio que recoge Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. ¿Qué es lo que yo voy a intentar? Pues ver si hay, como decía antes, contradicción o continuidad lógica. Evidentemente, como los que revientan las películas, digo el final para anunciar ya que evidentemente lo que hay es una continuidad lógica. No hay ninguna contradicción, a pesar de que utilizo, digamos, como captatio benevolencia sobre la norma de la retórica clásica esa contradicción entre los dos textos para que no durmáis nada más empezar la exposición. La voy a articular en dos grandes bloques, Nuevo Testamento y Padres de la Iglesia, pero incluyo en el Nuevo Testamento los testimonios de la primera generación de escritores cristianos que son denominados los Padres Apostólicos, porque por temática, por lenguaje, incluso por cronología, están más cerca de los escritos neotestamentarios que del resto de generaciones, pues ya hay una ruptura grande con los apologistas, una helenización bastante notable en el vocablo, en el uso de recursos literarios de la tradición clásica, sobre todo griega, etc. Por eso los Padres Apostólicos están más cerca del Nuevo Testamento que del resto de generaciones de escritores eclesiásticos, de padres de la Iglesia. ¿Cómo es la relación de Jesús con el sacerdocio? La relación de Jesús con el sacerdocio oficial de Israel de su tiempo es una relación problemática, conflictiva, y así nos lo dejan traducir los evangelios. Jesús no pertenece a la casta sacerdotal por vínculos familiares, por nacimiento, ni siquiera por afinidad teológica, y además, como sabemos, su muerte, maldita en la cruz, lo habría alejado de esa pureza ritual que se exigía a los miembros del sacerdocio aronítico. Cuando se hablaba de Jesús nunca se decía que era un sacerdote, y realmente no lo era según la ley judía. Tampoco Jesús pretendió realizar ninguna función sacerdotal tal y como se entendía en el ambiente de su tiempo, tal y como se entendía en el ambiente de su tiempo. Jesús se coloca más en el horizonte quizás de los profetas de Israel que critican el culto vacío del templo, la banalidad de los sacrificios, que pide un culto interior más purificado, más fiel, para que esa relación entre Dios y su pueblo sea realmente más auténtica. Y eso se ve claramente en Jesús concede muy poca importancia a la pureza ritual que era tan decisiva para el sacerdocio aronítico. Por otro lado, se niega a conceder valor absoluto a la regla del descanso en sábado y, en definitiva, rechaza el modo antiguo de comprender la santificación. En vez de separarse, como sería pues, el ideal, podríamos decir, aronítico, Jesús rompe las barreras que separan por una concepción ritual del sacerdocio, de pureza ritual, y se acerca a marginados, se acerca a prostitutas, se acerca a leprosos, como representa ese magnífico mosaico de la Capilla Palatina de Palermo. Jesús acerca a un leproso, a un impuro, y en cierto modo eso representa la abolición de esas barreras que se habían establecido antiguamente. Entonces, en este sentido, sí comprendemos lo que dice la carta a los hebreos. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería ni siquiera sacerdote. Claro, sacerdote, como se entendía en el pueblo de Israel. Por eso, no se puede establecer una continuidad entre el sacerdocio aronítico, levítico y el sacerdocio del Nuevo Testamento. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como por ejemplo capítulo 6, versículo 7, se habla de las conversiones que van enriqueciendo a la primera comunidad, a los sacerdotes se les coloca pues dentro del común de fieles que entran a formar parte del nuevo pueblo de Dios. La palabra de Dios dice el texto: iba creciendo, en Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Pero luego no se les ve con puestos, podríamos decir, de servicio reconocido dentro de la comunidad. No hay una continuidad. En consecuencia, es lógico que las primeras generaciones y aquellos que de modo especial habían recibido el encargo de Jesús de anunciar su evangelio hasta los confines del orbe, no utilizasen como regla general la palabra que se utilizaba para hablar del sacerdote del Antiguo Testamento para hablar de Jesús.